Bueno, pues hoy quiero hablar sobre, pues primeramente esta lamentable noticia en cuanto a que, de nuevo, a la flotilla no se le permitió realizar su objetivo y fueron finalmente interceptados como presumiblemente y predeciblemente, pues prácticamente todos teníamos claro que no los iban a dejar llegar y pues finalmente los terminaron interceptando eh, y reteniendo, ¿no? Ilegalmente. Eh, es algo que nos debe de hacer pensar, ¿no? ¿Por qué tal cual es que no permiten eh, realizar el objetivo de las flotillas, ¿no? Y aquí creo que hay una parte demasiado oscura, perversa en el fondo, que pues estos intentos de llevar la flotilla con diversos objetivos, porque hay un objetivo general, pero hay varios objetivos en particular, ¿no? Desde crear el corredor humanitario, llevar alimento, medicinas, fórmulas a los niños, equipo médico, muletas, o sea, van con un objetivo general que es este de crear el corredor humanitario, pero a la vez muchos otros objetivos paralelos a este, entre los cuales se encuentran desde estos, digamos que en la parte más pragmática de la misión, pues es esta, la de crear el corredor humanitario, precisamente en sentido de generar una protección para los palestinos, pero en otro sentido, la flotilla, incluso y a pesar de la intervención o eh, pues de la negativa, ¿no? Por parte del Estado de Israel para que logren estos objetivos, pues finalmente también ha logrado tener objetivos políticos y sociales a favor de la causa palestina alrededor del mundo. Y eso es algo con lo que al menos podemos decir que para aquellos críticos que me molesta demasiado que pues desde la comodidad de sus asientos y sus celulares se ponen a criticar básicamente diciendo que la flotilla no sirve para nada, ¿no? A mí me parece una estupidez y un exceso de arrogancia de aquellos que dicen que la flotilla no sirve para nada, que Greta eh, en ese sentido nada más lo que quiere es fama, ¿no? Entonces te encuentras a un sector de imbéciles que pues ellos no mueven un dedo para ninguna causa en el mundo, pero que se ponen a juzgar no sé desde qué pedestal moral a aquellos y aquellas ciudadanos del mundo valientes que deciden dar un paso adelante y decir yo voy a hacer algo. Y ni siquiera diría que es un granito de arena, es bastante lo que están logrando. Pero siempre te encuentras este sector de imbéciles. La verdad es que creo que lo mejor es ignorarlos como si no existieran, porque no tienen nada que aportar. Y a lo único que se dedican es a estorbar, ¿no? A criticar a aquellos que sí se levantan de sus asientos y toman acciones, ¿no? Eh, Desafortunadamente hacen demasiado ruido este tipo de personajes, ¿no? Este tipo de sectores de personas. Por una parte los imbéciles, insisto, que critican pero no proponen, que critican pero no hacen absolutamente nada.
Y por otra parte, los renegados o negacionistas todavía, insisto, hasta la fecha, que niegan tanto el genocidio o que niegan todo lo que ha estado ocurriendo, no desde hace 3 años, porque son gente que está obsesionada con la narrativa o propaganda de Israel. Entonces para ellos parece como que todos los hechos empezaron desde el 7 de octubre para acá, ¿no? Y traen esta fecha de manera obsesiva, ¿no? En su narrativa, en toda esta propaganda que se terminaron de tragar, omitiendo que esto no empezó, insisto, hace 3 años, empezó desde hace muchas décadas atrás, y pues ahí se termina revelando, exhibiendo la ignorancia de este sector. Insisto que al final pues son un sector de personas indolentes, imbéciles o una combinación de estas dos, ¿no? Es peculiar que, insisto, esta propaganda la tengan tan interiorizada como para no poder ver, ¿no?, lo que realmente está pasando en Gaza de manera mucho más violenta y recrudecida, precisamente desde los últimos 3 años hasta acá, y que en esta ceguera que causa el fanatismo, eh, generalmente se sitúen en esta situación en un lado político, tantas personas que ni siquiera forman parte como tal, o formarían parte, o dejarían que formen parte de los grupos verdaderamente sionistas. Y ahí te encuentras entonces a gente pues pro Israel, para decirlo claro, que en Israel jamás las aceptarían a cualquiera de estas personas, insisto, fanáticas, que serían discriminadas irónicamente, y que se sienten parte de un grupo que nunca, nunca los aceptaría y que siempre los rechazaría y los discriminaría porque no los consideraría parte. Esa es la gran ironía, ¿no? Además, o sea, de gente que verdaderamente está perdida defendiendo intereses y regímenes anglosionistas que los cambiarían por un refresco sin pensarlo, y los dejarían desamparados si se tuvieran que defender a estas personas que se sienten parte del club cuando pues no son ni las mascotas. En este sentido, hay que entender que más allá de tomar banderas o partidos políticos, los que estamos defendiendo la causa palestina lo vemos ya en otros términos. No estamos defendiendo a un grupo, como generalmente también en esta propaganda sionista se quiere tergiversar, diciendo que todo aquel que apoya a los palestinos, al pueblo indefenso palestino, pues está del lado de estos grupos, ¿no? Ya se hace Hamas, Hezbollah, siempre esa es como la típica línea. Si los apoyas, entonces eres parte de ellos, ¿no? Y de estos grupos, ¿no?, de alta violencia, y te quieren casi etiquetar, ¿no? Entonces, si los apoyas, también tú eres un propagador del terror, para no decir el término que les encanta, ¿no? Un agente del terror, vamos a llamarle, ¿no? Ya sabemos a qué concepto me estoy refiriendo. Pero entonces, como apoyas al pueblo palestino y estás en contra del genocidio y estás en contra de que se termine de, pues prácticamente aplicar esta solución final de la cual yo ya he hablado en varias ocasiones, pues te terminan queriendo equiparar a que resulta ser también un agente del terror, ¿no? En este sentido. Perdón, se ensució un poco aquí la cámara, una disculpa.
Entonces, esa es como la forma en que quieren equiparar las cosas, como siempre, eh, pues de manera sumamente mañosa, ¿no? O sea, esta, esta, esta idea de que al estar en contra de un genocidio, de alguna manera quieren, eh, pues, volverte parte de aquellos que son sus grandes enemigos, ¿no? Y te toman así tal cual como una especie de agente del terror, ¿no? En este sentido, perdón que se ve un poco más borroso, en este sentido es, pues yo diría, muy tramposo que aquellos que estamos denunciando, insisto, un genocidio se nos trate de tomar como enemigos o agentes del terror. Y esto es justamente lo que les pasa a todos aquellos que quieren involucrarse o participar en contra del genocidio, como pues en este mismo caso de la flotilla. A Greta y compañía no solo se les intercepta y se les detiene, sino que se les empieza a tomar ya por enemigos, ¿no? Enemigos y, e insisto, además de una manera sumamente mañosa, como agentes del terror. Además, ¿no? Por si fuese poco. En ese sentido, hay que tener claro que estas son formas de opresión sistemática, de manipulación de narrativas, relatos, de propaganda y de operaciones también de cierto tinte de manipulación psicológica para, insisto, de alguna manera ellos controlar la narrativa y hacerte pensar que todo aquel que apoya a Palestina es un agente de terror, cuando ellos son los que, de manera hipócrita, principalmente están ejerciendo el terror en contra de Palestina y su gente. Ahora, ¿por qué no permiten a la flotilla? ¿Por qué están tan aterrados de una jovencita como Greta? Pues bueno, hay, creo yo, algo muy perverso que se está escondiendo, ¿no? Por parte de estos eh, monstruos genocidas que están tan aterrados de que se vea y se documente que pues de manera sistemática han estado eliminando periodistas desde hace muchos meses a fin de que en efecto no se termine de documentar qué hay. Se hablan de teorías donde hay áreas cercadas, ¿no? Donde prácticamente nadie puede ingresar y donde el ejército tiene un total y absoluto control precisamente para que nadie sea testigo de lo que está pasando. Esto nos debe hacer pensar en verdad y preguntarnos qué es lo que están escondiendo, y si tomamos en cuenta que hemos visto suficiente atrocidad a la luz del día, pues todavía más miedo, más miedo tendría que dar tomar en cuenta que si ya de por sí eh, pues lo que hemos visto ha sido suficientemente inhumano, imagínense con ese, vamos a decir, con esa precedente, pensar si lo que vemos es suficientemente atroz, imagínate lo que no vemos y además lo que nos quieren esconder. No olvidemos que incluso en aquel tiempo del Holocausto judío, hubo un cierto tiempo en donde el tema de los campos de concentración no era como tan conocido como evidentemente se empezó a dar a conocer después, ¿no? O sea, al grado de que hubo incluso hasta alemanes mismos que decían que no sabían sobre los campos.
Cuando digo alemanes no hablo como tal del pueblo, de los ciudadanos alemanes, sino incluso de sus soldados alemanes, ¿no? Que se enteraron mucho tiempo después que existían estos campos, ¿no? Que en muchas ocasiones simplemente seguían órdenes y llevaban las acciones en contra del pueblo judío, pero que al final no sabían de toda esta macroestructura que se había generado en los campos de concentración como Auschwitz y demás para finalmente llevar a cabo pues el exterminio, ¿no?, de este pueblo. Hay una película incluso llamada Conflicto de Interés, donde más o menos te revela un poco esta anécdota, ¿no?, testimonial de gente que, insisto, Vamos. Un mundo complejo, sin duda, entre múltiples conflictos armados, un genocidio en toda regla, una crisis. Perdón. Estaba diciendo que en esta película se proyecta cómo es que prácticamente una casa que vive al lado de un campo de concentración en su cotidianidad pueden estar tan tranquilos para haber ignorado que en sus narices y enfrente de sus caras estaba ocurriendo un exterminio, ¿no? En este amplio proceso y en esta infraestructura montada para sistemáticamente, insisto, exterminar a los judíos. En este sentido hay que tener muchísimo cuidado, insisto, en cuanto a pues tratar de averiguar en verdad qué es lo que está pasando. Y esto pues evidentemente parece ser ya imposible, al grado de que, bueno, ya en estos diversos intentos de las flotillas, y además en esta ocasión creo que la flotilla tuvo todavía una mucho mejor estrategia al combinar a tantos ciudadanos de diversas nacionalidades. En verdad, insisto, a mí no me queda más que respeto para Greta y todos los líderes de estas flotillas para intentar proponer una alternativa que me pareció de hecho demasiado astuta, ¿no? En el sentido de que sabían que al llevar ciudadanos de diversas naciones y nacionalidades, sus respectivos gobiernos tendrían que, al menos de inicio, plantearse una postura y si no lo hacían, al menos tendrían la responsabilidad de proteger a sus respectivos ciudadanos. Se hace que fuesen de Brasil, de Colombia, de México, de Italia, de España, de Portugal, en fin, de donde fuesen. El hecho de haber involucrado a ciudadanos de distintas partes del mundo lo hacía más interesante precisamente para empezar a presionar a los gobiernos, al menos en esto, ¿no? En no puedes abandonar a su suerte a tus ciudadanos, que además están emprendiendo una misión humanitaria que no es ilegal como la han intentado pintar, ¿no?, desde la propaganda israelí, sino que por el contrario ahora resulta que tratar de ayudar a otros humanos que están sufriendo por un genocidio ahora resulta que es ilegal, ¿no? Y lo legal es lo que dice Israel, que es déjenme matar a los palestinos, ¿no? Cuando una ley es injusta, básicamente lo justo es no seguir esa ley realmente. Recordemos que una cosa es la ley y otra parte es la justicia. Mientras la ley no sea justa, entonces esa ley, por ende, es una ley que va en contra probablemente de la humanidad. Para poner un ejemplo breve, hace algún tiempo era legal tener esclavos, hace algún tiempo era legal discriminar a las personas o comunidades de piel negra, y ahora podemos entender perfectamente que no siempre lo legal es legítimo ni es justo, ¿no? En ese sentido, y en ese sentido tenemos que cambiar la ley para que sea justa. La ley, que además no olvidemos, siempre las leyes suelen ser diseñadas y aplicadas por los poderosos, ¿no? O sea, la ley rara vez va a defender a los indefensos o a los grupos vulnerables. Las leyes generalmente no son más que un instrumento para defender a los poderosos y sus respectivos intereses, entendiéndolo desde ahí. Entonces, en este caso, además de que no estaban haciendo nada ilegal, porque realmente las flotillas están en aguas internacionales,
eh, pues Israel, con esta idea de que se siente dueño del mundo y aplica la ley de la selva su ley es la única que importa, y su perspectiva y su propaganda y su verdad es lo único que importa, pues en ese sentido Israel se siente con el derecho de no permitir, ¿no?, el ingreso de esta misión humanitaria, lo cual es suficientemente grave, insisto, para que nos haga pensar cuál es la razón de fondo por la cual están tan aterrados de que simplemente ciudadanos del mundo vayan a intentar ayudar. Pues insisto, tendremos que tener cuidado de no permitir que lo que estén ocultando sea verdaderamente algo monstruoso, dantesco y repugnante para la humanidad. Y es muy probable que así lo sea, ¿no? Es probable que lo que estén obviamente tratando de ocultar son crímenes sistemáticos de lesa humanidad. Vamos a ponerlo muy claro, ¿no? Y en este sentido, pues si se documenta esto, la verdad, la contrapropaganda israelí, que por cierto se está intentando implementar con toda la fuerza y no hay que subestimar porque pues al final estos agentes sionistas son expertos de la propaganda, pues quieren crear, desde hace poco se filtró el tema que en diversas redes sociales van a empezar a tener una campaña, una especie de contrapropaganda, ¿no?, a favor de Israel, ¿no?, una propaganda pro-israelí para tratar de compensar, pues, básicamente el apoyo orgánico de las redes sociales a lo largo y alrededor del mundo que han estado apoyando o hemos estado apoyando la causa palestina, ¿no? Insisto, causa palestina entendida como una causa de la humanidad más allá de banderas y partidos y más allá de lo complejo en sí de la situación política social que hay en Palestina. Pues insisto, creo que no hay ningún argumento que pueda llegar a justificar el genocidio. O sea, esa es la parte base, porque ya es un tema no solo de Palestina, sino de la humanidad, más allá de banderas y partidos y posturas políticas, pues que estamos defendiendo la vida. Y si no defendimos la vida, dejamos indefensa a la humanidad, no solo a Palestina. Por eso es una causa humana. La causa palestina es una causa de la humanidad. Voy a dar brevemente, ¿no?, la sinopsis de lo que pasó. Las flotillas de ayuda humanitaria hacia Gaza, como la reciente Global Submarine Flotilla que partió de España en agosto de 2025 con más de 50 barcos y activistas de 44 países, incluyendo Greta Thunberg, pues buscaba romper el bloqueo naval israelí impuesto desde 2007, cuando Hamas tomó el control de la franja de Gaza. Israel intercepta estas misiones de manera sistemática argumentando razones de seguridad, mientras que los activistas y organizaciones internacionales las ven como un acto de solidaridad humanitaria en medio de una crisis de hambruna y guerra. ¿Cuáles podrían ser, insisto, algunas de estas razones según la versión oficial? Pues según esto, que por seguridad militar y prevención de contrabando de armas, Israel mantiene un bloqueo naval legal según su interpretación del derecho internacional, insisto, este tema de interpretaciones, ¿no?, para impedir que Hamas y otros grupos armados reciban armas o materiales que puedan usarse contra el territorio israelí. El hijo de Satanás ha reiterado que es una obligación y derecho bloquear entradas por mar, aire y tierra para evitar que docenas o cientos de barcos sigan el ejemplo de las flotillas. Desde el 7 de octubre, que por cierto, en el 7 de octubre se mataron a 1.200 israelíes y se secuestraron a 251. Nada más para que se tengan los datos. Si bien las personas no son números, pues al final, perdón, pero sí hay que ver la magnitud entre lo que pasó el 7 de octubre y lo que pasó el 8 de octubre, el 9 de octubre, el 10 de octubre, el 11 de octubre, el 13 de octubre, pero ya no en Israel, en Gaza. Y desde entonces, cada día hasta hoy, por ahí vi que alguien argumentó de manera excelsa este argumento de es que el 7 de octubre y el 7 de octubre, sí, pero ya pensaste en los días después del 7 de octubre, porque insisto, están fanatizados y obsesionados con esta fecha los que se tragan la propaganda israelí,
pero se olvidan de que pues el calendario nada más tiene una fecha y no nada más ocurrió un 7 de octubre, sino desde el 7 de octubre el resto de los días del calendario hasta la fecha han sido y se han dedicado sistemáticamente a exterminar a los palestinos, ¿no? Entonces, ok, no es aquí como de que unos nos duelan y otros no, tampoco debió de pasar el 7 de octubre, eso está claro, pero tampoco debió tomarse como pretexto el 7 de octubre para entonces aplicar un genocidio en contra de los palestinos, ¿no? O sea, esto que se tome como un pretexto y que haya gente además que esté justificando lo que le está pasando a los palestinos con esta miope manera de pensar, inhumana e indolente, tomando en cuenta, insisto, que esto además ni siquiera empezó el 7 de octubre, esto lleva décadas atrás, pero ya lo he hablado muchas veces, desde el desplazamiento, el Nakba, el apartheid, la limpieza étnica, vaya, que vamos, la limpieza étnica empezó gradual, pero ya está desembocando, insisto, en un genocidio descarado desde hace 3 años, ¿no? Entonces esto es un proceso que lleva mucho tiempo, yo diría pues prácticamente desde la fundación del Estado de Israel, ficticio, espurio, fraudulento para muchos, pues desde entonces hasta la fecha, pero claramente se ha recrudecido esta estrategia en los últimos años, ¿no? En fin, el 7 de octubre, insisto, se fueron 1.200 israelíes y el secuestro de 251. Desde entonces Israel considera Gaza una zona de combate activo. Por tanto, cualquier barco que se acerque se ve como una amenaza potencial, incluso si lleva solo ayuda simbólica, como comida y medicinas, ¿no? Prácticamente, pues sí, esto fue hoy. El 1 de octubre de 2025, la Marina israelí abordó al menos 13-19 barcos de la Global Submarine Flotilla, unos 70-75 millas náuticas de Gaza, deteniendo a más de 150 activistas, incluyendo a Thunberg. Israel ofreció transferir la ayuda a través de puertos como Ashkelon, pero rechazó permitir el acceso directo para no violar el bloqueo. En fin, hay una narrativa que es principalmente israelí que no la pienso propagar más. Insisto, yo me quedo. Ellos te pueden decir mil cosas y mil pretextos como lo hacen siempre. Desafortunadamente no estamos ante un estado que sea o se destaque por ser honesto, sino todo lo contrario. Están acostumbrados a crear campañas de mentiras y de sesgos y de percepciones, tomando en cuenta incluso desde sus bases, ¿no? Sionistas, ¿no? Si tomas en cuenta desde el inicio que se toman como el pueblo elegido y además luego lo cruzas con su tipo de acciones brutales, salvajes, atroces, provocando barbaries, ¿no? Con la mano en la cintura y una sonrisa y este cinismo, pues yo preguntaría realmente qué confianza te da. Cualquier versión que ellos te puedan dar, pues yo creo que ninguna. Por eso sí diría que no les podemos dar ni siquiera un mínimo de confianza a sus narrativas o a sus relatos o a su propaganda, ¿no? Por ejemplo, te dicen que desde marzo a mayo de 2025 Israel detuvo toda la ayuda entrante por tierra alegando robos por parte de Hamas, ¿no? Lo que exacerbó la hambruna en Gaza, clasificada como famine manufacturada por expertos de la ONU en agosto de 2025. ¿Qué otras cosas te dice? Israel acusa a Hamas de desviar ayuda humanitaria por sus operaciones militares, como la construcción de estos supuestos y famosos túneles, ¿no? Se estima de 600,000 toneladas de cemento destinado a civiles se usó para esto. Y por eso toma de pretexto que inspeccionan todos los envíos en puertos controlados por Israel o Egipto y bloquean flotillas para evitar saqueos por parte de Hamas. Entonces, dado estos pretextitos que se inventan, pues después hacen esta asociación directa casi como diciendo que las flotillas
trabajan para Hamás, ¿no? Y esta es la parte bien peligrosa de estos tipos que en verdad, pues yo diría son psicos, ¿no? Y que algo que es noble y que surge de manera legítima como un intento de ayuda humanitaria, pues su propaganda hace, y toda esta maquinaria que tienen propagandística, hace que de repente ahora ellos sean tomados como agentes terroristas prácticamente, ¿no? Todos estos involucrados y ciudadanos del mundo ahora resulta que trabajan para Hamas. Eso es lo que hacen de manera sistemática estos sinvergüenzas, ¿no? Siempre tergiversando el punto de las cosas. Y si eso lo hacen hasta con esta flotilla, también nos revela cómo es que lo han hecho prácticamente en toda la historia del tema de Palestina, ¿no? Siempre torciendo, distorsionando la narrativa. Entonces, bueno, en este sentido, pues hay un Israel que se siente ofendido y se siente víctima, como siempre, ¿no? De manera sistemática Israel se siente el único ofendido y la única víctima en todas las situaciones. Incluso cuando ellos son los victimarios y los genocidas, Israel siempre se va a sentir la víctima, ¿no? En este sentido, pues ahí tienes a la víctima de Israel que califica estas flotillas como provocaciones de activistas, ¿no? Provocaciones de agentes terroristas prácticamente, que además les quiere generar, ¿no?, ciertos supuestos lazos con Hamas, que son obviamente acusaciones no probadas ni con evidencia pública y que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Y obviamente están destinadas estas acusaciones a generar confrontaciones mediáticas en lugar de entregar ayuda real. Ahora, lo que no se entiende acá es que cualquier tipo de esfuerzo suma, por eso también critico a muchos de aquellos que critican a Greta, ¿no? Insisto, desde la comodidad de sus celulares, mmm, pues prácticamente acusándola de todo tipo de cosas, ¿no? O sea, por ahí leí un buen comentario que dice: mucha gente le tira hate a Greta mientras ellos están en sus teléfonos odiándola, ella está poniendo la vida por ayudar a otros. Y la verdad es que sí, ¿no? O sea, yo creo que desgaste de aquellos que se dedican a criticar a una jovencita de 22 años que me parece que tiene. Es una jovencita que tiene más valentía, yo ya lo he dicho, más agallas, más inteligencia, más iniciativa, no solo que miles de personas en el mundo, que las mismas naciones. O sea, Greta terminó organizando algo, un proyecto que terminó teniendo mucho más impacto que lo que en teoría tenían que hacer las naciones, ¿no? En fin, me parece que estamos en tiempos en verdad donde se celebran, insisto, a los psicópatas, yo ya lo he dicho, y se critican a los que intentan ser humanos, ¿no? O sea, a los que intentan ser nobles o defender causas justas o tener la iniciativa, ¿no? De, eh, pues, hacer algo. Pues creo que estos son los peores tiempos, porque, insisto, se quieren, se quiere destruir a los héroes y se quieren celebrar a los villanos en estos tiempos, ¿no? O sea, hoy son tiempos en donde se celebran a los villanos, se enarbolan, se enaltecen a los villanos y no toques a nuestros villanos, ¿no? Mientras que los héroes que intentan, insisto, hacer algo, o las heroínas, como en el caso de Greta, quieren ser, o más bien intentan, destruirlos y borrarlos, callarlos. Para irnos un poco más rápido en esta flotilla, no olvidemos que también hay mexicanos, ¿no? Y que tendremos que estar pendientes de estos mexicanos. Está Ernesto Ledesma, Carlos Pérez Osorio, está, están dos, ahora les leo con nombre y apellido quienes están a partir de un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana confirmó que las embarcaciones de la flotilla Global Submod con los mexicanos Arlene Medrano, Sol González y Carlos Pérez fueron interceptadas por Israel y trasladadas a Ashdod.
Este es un post de la Secretaría de Relaciones Exteriores directamente. Informa que hasta el momento se ha confirmado que las embarcaciones en las que viajan Narín Medrano Guzmán, Sol González Erguía y Carlos Pérez, todos ellos mexicanos, como parte de la flotilla, fueron interceptadas por autoridades y se encuentran en traslado al puerto de Ashdod. Los servicios consulares de la Embajada de México en Israel estarán presentes y atentos a su llegada para ofrecer la protección y asistencia que requieran. El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, ha estado personalmente en comunicación hasta el día de hoy con las personas mexicanas que viajan en la flotilla. La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera su llamado a respetar su integridad física y su seguridad, que pueden acceder de manera expedita a la entrevista consular y proceder a su rápida repatriación, en apego al derecho internacional, en particular al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En fin, hoy, cuando leemos esta diplomacia, por momentos siento que ya no es más que diplomacia falsa, falsa diplomacia, falsa hipocresía. Cuando hablamos de derecho internacional, ¿de qué carajos estamos hablando mientras está ocurriendo un genocidio en nuestra cara? A la cara de todos, a la luz del día. O sea, estamos en tiempos donde en verdad es muy, muy riesgoso. La Embajada de Israel en México, chequen lo que hace 3 días puso justamente hablando de estas narrativas, ¿no? Dice, la flotilla Gaza no busca brindar ayuda humanitaria, sino generar una provocación, ¿no? Dice, Israel reitera que la flotilla actualmente en tránsito por el mar Mediterráneo con destino a Gaza no tiene como objetivo principal la entrega de ayuda humanitaria, sino provocar deliberadamente una confrontación política y mediática. Qué conveniente, ¿no? O sea, pues sí, yo decía al inicio que esto tiene varios objetivos y entre ellos, claro que queremos visibilizar, claro queremos que se haga mediático lo que pues claramente tiene que ser difundido, divulgado. Y pues claro que se quieren lograr cambios políticos, pues qué faltaba más, ¿no? ¿O qué esperaba Israel? Insisto que tienen un cinismo repugnante, desafortunadamente, en no entender que uno no se puede quedar cruzado ante un genocidio, ¿no? Tal vez ellos, sorprende más aún de ellos que, pues en teoría tendrían que tenerlo claro porque, pues su pueblo en algún momento, ¿no? El pueblo judío pasó por esto. Yo siempre hago este ejemplo paralelo. ¿Qué hubieran pensado, no? Que de nuevo hubiera ocurrido un holocausto judío y la gente se hubiera quedado cruzada de brazos. Yo creo que no les hubiera gustado. Yo creo que hoy mismo ellos reclaman eso, ¿no? Cuando denuncian a alguien de antisemita por defender el genocidio, más bien por estar en contra del genocidio contra los palestinos, lo primero que te dicen es, eres un antisemita y me estás ofendiendo y yo soy la víctima y lo que tú no entiendes es que a mí me quieren destruir también y yo tengo el derecho porque soy el pueblo elegido y somos judíos. Y es de repente estás viendo como esta, pues yo diría ya un tema delicado, ¿no? En el tema de casi de psicopatía, de que al estar al mismo tiempo hablando de que está ocurriendo por ellos un genocidio, ellos se sientan las víctimas, ¿no? Y ellos no entiendan, insisto, que en efecto, si les estuviera pasando a ellos, yo creo que no les gustaría que el mundo, después de lo que ya pasó precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo se quede con las manos cruzadas, ¿no? Y con la mano en la cintura les diga, pues ¿qué creen? No hagan nada, ¿no? No sé, están en otro mundo paralelo, ¿no? Viviendo una verdad, insisto, fanática. Estos grupos sionistas, ¿no? Dice, además existen antecedentes claros que vinculan a las organizaciones y financiadores de esta flotilla con elementos cercanos a Hamas, organización designada como terrorista por múltiples países. Esto refuerza la conclusión de que se trata de una operación política diseñada para apoyar la narrativa y la propaganda de Hamas, no de un esfuerzo genuino de ayuda humanitaria. Israel continuará actuando con responsabilidad para impedir que esas embarcaciones ingresen. En fin, están de verdad en una realidad bien alterada, ¿no? Yo creo que, y esto no es nuevo, ¿no? La Hasbara que hablo muy a menudo, que se les impone desde niños, ¿no? Los adoctrina desde niños, les lavan el cerebro desde niños con esta propaganda, cuando son adultos en verdad ya no son capaces de distinguir. Yo en un par de ocasiones he hablado de genios físicos, químicos, de todo tipo que han sido judíos. Y
creo que en algún momento voy a dedicar un comentario a eso, ¿no? Porque algunos de estos genios, por ejemplo el caso de Oppenheimer, renegaron tanto de su judaísmo. Y yo creo, no hace falta demasiada ciencia para entenderlo, pues precisamente por algo eran genios, ¿no? Si eran genios, obviamente estamos hablando de que no eran unos imbéciles para no darse cuenta del grado de manipulación que había, ¿no? En esta doctrina, tanto en la parte política como en la parte religiosa, porque luego veo, ¿no? Que hay quienes tratan de distinguir judaísmo de sionismo, que por cierto pronto voy a hablar de esto. Perdón, pero va de la mano, ¿eh? Es muy complicado poder disociarlos o separar estas dos cosas. Cuando dicen es que el sionismo es el tema el tema político y el judaísmo es el tema religioso, yo diría, ¿y dónde está la separación? Cuando siempre han ido de la mano. Cuando hoy mismo el propio Netanyahu lo ocupa políticamente y lo mezcla, porque nunca ha estado separado. Entonces no hay forma como de separar tan fácil el judaísmo del sionismo y viceversa, ¿eh? Estos que dicen, no, bueno, es que una cosa son los sionistas y otra los judíos, yo diría, pues no tanto, no tanto. Yo diría que prácticamente estamos hablando de lo mismo. Es muy difícil separarlo. Entonces, en este sentido, esta narrativa típica, ¿no? Pues que te cuentan los sionistas, insisto, siempre va a estar basada a partir de una realidad sumamente alterada. Como esto que acabo yo de leer, ¿no? O sea, el punto máximo del cinismo en donde hay una operación, una misión de gente que podemos decir, a ver, ninguno de estos que están aquí son delincuentes. Y ninguno de estos son agentes del terror. Es más, ninguno yo creo que ha tocado un arma en su vida. Pero ahora los quieren asociar hasta los grupos terroristas. O sea, en un cinismo de verdad descarado y repugnante. A lo cual, por supuesto, están dispuestos a ser los agentes anglosionistas, ¿no? Bueno, ya terminando con esto, me da mucho gusto para aquellos que dicen que pues las flotillas no sirven para nada, pues darse cuenta de la gran movilización que ha habido alrededor del mundo. Yo admiro particularmente Italia, porque ya llevan varias semanas y meses movilizándose, ¿no? La verdad es que da mucho gusto ver cómo los italianos se han estado movilizando. Y al final los italianos, yo creo que más que muchos, tienen claro, ¿no? Perfectamente saben identificar las señales de tiranos y fascistas, ¿no? Tienen expertise ya para saber identificar el fascismo, porque ellos lo han vivido en carne propia. Creo que sí nos estamos enfrentando al resurgimiento del animal fascista, ¿no? Del Homo sapiens fascista, que es uno de los mayores riesgos y amenazas para la humanidad. Es como si estuviéramos viendo cómo renace Benito Mussolini y de repente Adolf Hitler, nada más que ahora defendiendo irónicamente pues aquello que juraron destruir, porque insisto que ahora resulta que las víctimas, algunas de las víctimas de aquel entonces ahora resultan ser los victimarios. Entonces tenemos este resurgimiento, ¿no? De estas bestias tiranas y fascistas y hay que tener mucho cuidado. Insisto, aquellos que dicen que la flotilla no sirve para nada, pues es un gusto darse cuenta cómo es que en diversos lugares del mundo han habido manifestaciones respecto a claramente denunciar. Estas ya son originadas por la intervención de las flotillas. Vamos a escuchar nada más este video. Eine ganz friedliche, angemeldete Veranstaltung. Die Polizei hat die Veranstaltung eskaliert. Die sind auf uns losgegangen. Das ist der Fußball. Wir brauchen... Hinter die Absperrung, Frau Schäfer, rufen Sie auch hinter
Was ist los? Hinter die Absperrung. Jetzt hast du das Problem. Ja, bestimmt noch. Einfach mal hinter die Absperrung. Trotzdem hinter die Absperrung. Bueno, este es particularmente sorprendente este video porque esto fue en Alemania, ¿no? Esto fue en Berlín. Y ustedes pueden escucharlo, ¿no? Es sorprendente. En verdad estamos viviendo la historia en su máximo, pues yo diría en su máximo punto de cocción, ¿no? O sea, de verdad se sienten unas vibras muy de Segunda Guerra Mundial en lo que estamos viviendo hoy, ¿no? En ver cómo las tensiones de las autoridades globales, y estoy hablando ya de las fuerzas coercitivas del mundo, sus policías, sus ejércitos, están totalmente, pues yo diría, volcados hacia los extremismos, ¿no? Cometiendo represiones, cometiendo injusticias, cometiendo asesinatos, cometiendo, pues en algunos casos, como incluso en el caso de Israel, cometiendo masacres y genocidios. Pero también en las protestas te puedes dar cuenta alrededor del mundo, incluso en lugares como Europa, cómo es que se está reprimiendo, ¿no? A su gente, a sus pueblos, a su población. Y esto no es más que pues la confirmación de una alarma y de una amenaza grave. En los tiempos en que todavía muchos veo que están dopados y dormidos, no entendiendo la gravedad de los tiempos en los que estamos viviendo. Estamos viviendo, yo diría, si me apuran, el inicio de nuevas guerras y de nuevas tragedias y de nuevos masacres. El mundo está que arde. Y esto se puede ver en la Segunda Guerra Mundial ocurrió de una forma, en esta ocasión puede ocurrir de otra, y ni siquiera, y eso es lo peor, no crean que a la primera nos vamos a lanzar las bombas nucleares. O sea, esta liga se puede estirar tanto, e incluso en algún punto puede dejarse así, ¿no? Tensa, estirada, al punto antes de romperse, pero ese estiramiento de esa liga puede ser sumamente doloroso para todos nosotros. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir con esta metáfora de la liga? Que muchas veces ves como en esta manera viral que les encanta a algunos analistas también exagerar el punto de que ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, mañana empieza y a partir de ese momento van a empezar a tirarse las bombas nucleares todos contra todos. A ver, yo no niego que ese escenario pueda ocurrir. De hecho, es un escenario, yo diría, ya casi seguro. No es un tema de si va a pasar, es un tema de cuándo va a pasar. Lo que me refiero es que antes de que se llegue ese escenario, vamos a sufrir demasiado. O sea, no va a ser la primera arma que se tira. No va a ser la primera forma de ataque lanzar una bomba como tipo Hiroshima, Nagasaki o Hiroshima, porque sabemos los efectos que esto conlleva. Pero lo que estamos ignorando es que hay un arsenal militar sorprendente en el medio antes de utilizar lo nuclear, ¿no? Y esto ya ni siquiera va a requerir evidentemente el uso de personas o ejércitos de carne, sino cualquiera que tenga drones, cualquiera que tenga misiles, cualquiera que tenga, pues, lo que tiene, por ejemplo, el caso de Estados Unidos o Israel, pueden con la mano en la cintura desaparecer a cualquier otro pueblo o país en el mundo, sin siquiera salir de, pues, su país. Ya no es necesario llegar a invadir, ya ahora sí que al alcance de un clic tiene la destrucción de una ciudad, de un país, de una nación, de un pueblo. Por momentos, y esto es lo preocupante, siento que a Gaza se le tomó como un experimento, ¿no? De qué medidas se pueden ocupar, o sea, fue realmente un experimento. Ocuparon a los palestinos como ratones de experimento para ver cómo utilizar sus juguetes bélicos. Lo que no entendió el mundo es que cualquiera y cualquier país podría llegar a convertirse en Gaza de la noche a la mañana. Y creo que hoy estamos en ese riesgo, ¿no?
Hay muchas tensiones globales bélicas en el mundo, esto lo vengo hablando desde hace muchos meses atrás. Y esto nos puede llevar directo al matadero. E insisto, no tenemos que pensar del todo en términos absolutos de que de un día para otro vamos a empezar a extinguirnos, sino que nos vamos a extinguir de manera paulatina, claro, pero que estamos, insisto, en las vísperas de que empiece esta destrucción y nos encaminemos finalmente a la extinción, por la vía bélica o por la vía, insisto, militar, en tiempos en donde ya, insisto, hay que despertar, ¿no? Hay que ver en verdad en dónde estamos, porque, insisto, siento que muchos ciudadanos siguen dormidos y dopados, pensando como que si estuviéramos en un mundo tranquilo donde no va a pasar nada y están en esta negación de, hombre, si no veo no pasa nada, si cierro los ojos y me volteo no pasa nada. Mijo, cuando ya tengas el agua hasta el cuello y te estés ahogando y veas que, como lo digo siempre, todo esto que ignoras en algún momento será una amenaza de supervivencia para tus hijos, ya será demasiado tarde. Entonces hay que abrir los ojos en estos tiempos que estamos viviendo, porque en verdad son tiempos sumamente violentos. Son tiempos que yo detecto esta energía bélica muy latente y te puedes dar cuenta incluso hasta dentro de las mismas naciones. Ya he hablado también que en el propio Estados Unidos, pues, o sea, no solo pensarlo de Estados Unidos contra otros países, sino dentro de los propios Estados Unidos y otros muchos lugares se pueden llegar a desatar guerras civiles, ¿no? Y esto es muy riesgoso, insisto, porque pues parece ser nada más faltan algunas gotas para que se derrame el vaso de agua y empiece ahora sí a arder el mundo, ¿no? Es algo preocupante. Lo que solamente confirma la flotilla es que parece que hay poderes que son ilimitados, que hay naciones y personas que están totalmente protegidas, que por más que hagamos esfuerzos realmente estamos totalmente desprotegidos y esto de verdad nos debe de asustar. Como humanidad, entendiendo que estamos totalmente desprotegidos y desamparados, que no va a venir nadie a ayudarnos ni a auxiliarnos. A la flotilla se le abandonó. Las naciones no interpusieron más allá de comunicados digitales en Twitter y en sus plataformas de redes sociales como si eso bastara. Simbólicamente hablando, creo que la flotilla ha logrado demasiado, pero en la práctica las naciones terminan revelando. La misma flotilla terminó revelando cómo las naciones están sumisas y atadas de manos y prácticamente pues de rodillas ante un gobierno anglosionista, un régimen anglosionista que nos tiene dominados y que en cualquier momento, en cuanto quiera jalar el gatillo o terminar de ahogarnos, pues terminaremos, insisto, igual que pueblos que han sido humillados, ultrajados y exterminados. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Y espero que tengamos la iniciativa y la fuerza para, entre los pueblos, despertarnos y activarnos y empezar a hacer frente de lo que estamos pasando.